DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Ya estamos en el análisis por aquí por DTV, el análisis por aquí por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual se trabajó intensamente, por lo menos un par de días aquí en el Congreso de la Nación. Varias son las comisiones que han avanzado con diferentes proyectos de ley, discusiones entre los bloques del oficialismo, de la oposición. En algunos casos hay acuerdos, en otros hay diferencias que se van a plasmar en el recinto de la Cámara de Diputados cuando se traten, por ejemplo, el proyecto de ley de alquileres, y también una semana en la cual ha habido en el Parlamento Nacional presencia importante de ministros del Poder Ejecutivo de la Nación aquí en la Cámara de Diputados, entre ellos el ministro Martín Soria, ministro de Justicia, el ministro Julián Domínguez, ministro de Agricultura, los proyectos que han discutido y han defendido y que buscan y le solicitan a la oposición también consensuar distintas iniciativas. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar al equipo del día de hoy. Señor José Di Mauro, ¿cómo le va? Hola Fer, ¿cómo estás? Bueno, semana intensa. Una semana intensa con un super miércoles. Estamos acostumbrados a lo que eran los super martes. Bueno, este fue un super miércoles, como bien decías, 2 ministros, Martín Soria, Julián Domínguez, que llegaron Soria pasada las 11, Julián Domínguez pasada las 18 y se quedaron hasta bien tarde. Martín Soria había dicho que se quedaba hasta las 15, después se quedó casi hasta las 16. Bueno, en el caso de Domínguez se fue casi a las 9 de la noche, o sea que fue bastante intensa, mucha disposición de Domínguez, ex presidente de la Cámara de Diputados, para responder las preguntas, bastante más áspera la presencia de Martín Soria, con fuertes cruces con la oposición. Ahora vamos a hablar enseguida, José, también de lo que fue esa reunión de Julián Domínguez aquí en la Cámara de Diputados y también la reunión de Martín Soria, recordando también épocas en el medio de la pandemia donde sí había una presencia importante de ministros del Ejecutivo, pero era por Zoom. Ahora de manera presencial también ha existido esta semana. Meli Jofre, ¿cómo le va? Hola Fer, buenas tardes. Hola José. Sí, bueno, semana intensa en comisiones. Hay varios temas que ya quedaron dictaminados y temas incluso que vienen de la semana anterior. Muy pocos son los que tienen consenso, pero hay algunos proyectos que han tenido consenso y que habrá que ver si finalmente el oficialismo cita a una sesión la semana que viene o no, y también qué postura toma la oposición, porque hay voces sobre todo del sector de Juntos por el Cambio, que hablan sí de sesionar lo antes posible para tratar de imponer su proyecto de ley de alquileres.
pero otros avisan que estarían contando con unos diputados menos porque algunos tienen viajes al exterior por distintos motivos. Así que todavía estamos con esa incertidumbre hoy viernes. Claro. Veremos si en el fin de semana se termina de llegar a los acuerdos y cuál es la estrategia de cada sector, sobre todo porque el oficialismo también convocaría a debatir un tema para el cual no tiene los votos, como es la creación de un Fondo Nacional para pagarle al FMI, y la ley de alquileres, en la que en realidad también se supone que la oposición tendría mayoría. Bueno, ahí están contando voto a voto o poroto a poroto cada uno de los sectores, el oficialismo y la oposición. No es un tema cerrado, no está cerrado. Primero, no está cerrado la convocatoria a sesionar la próxima semana. Parecería que todo va a pasar recién para la otra, lo que sería ya la primera semana de julio. Veremos. Hasta ayer parecía que iba a haber sesión el próximo día jueves. Hoy parecía que iba a haber también una sesión convocada por el oficialismo para el día miércoles. Bueno, hay conversaciones entre diputados del oficialismo, diputados de la oposición. Habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos días. Bien dice Meli, hay que ver y prestarle mucha atención al fin de semana. No es un fin de semana para descansar para el Congreso de la Nación. Va a ser un fin de semana que van a seguir conectados y comunicados los diputados nacionales del oficialismo, de la oposición, porque tienen que definir qué va a pasar la próxima semana en el Congreso de la Nación. José, hablábamos de la presencia de dos ministros, un ministro que prácticamente se llevó el rechazo de la oposición en lo que tiene que ver con el tema judicial, ¿no? El Consejo de la Magistratura. Por lo menos desde la oposición rechazan la propuesta del Ejecutivo al nuevo Consejo de la Magistratura. Y Julián Domínguez por lo menos se llevó la posibilidad de acordar un proyecto de agroindustria a discutirse aquí en la Cámara de Diputados. Sí, es así. Bueno, la mañana fue bastante intensa con la presencia de Martín Soria y terminó a toda orquesta. Realmente con los cruces fue la parte más áspera, como decíamos antes, con fuertes cruces, porque él decía, bueno, que él había venido a hablar de el tema del Consejo de la Magistratura, sobre ese proyecto, y a la hora de las preguntas, fue prácticamente una interpelación, él mismo así lo dijo. Hablaron bastante, habló mucho menos el viceministro Juan Martín Mena. Y él en particular habló, hizo hincapié en la cuestión de, a la hora de responder algunos cuestionamientos que se hacían por el tema de la situación carcelaria en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que hay un conflicto entre la ciudad de Buenos Aires justamente y la Nación respecto de la ubicación de los presos. O sea, hay mucha población carcelaria dentro de las comisarías y bueno, hay un reproche que se le hace al gobierno nacional. Mena respondió que, bueno, cargó contra el gobierno anterior, dijo que en 4 años no se habían hecho ni un metro de cárcel, que había el dinero y se había cedido un terreno en Marcos Paz para hacer la cárcel y todavía está en veremos. Pero también dijo otra cosa que llamaba bastante la atención, que había dicho que había habido una suerte de inflación punitiva y que no se había correspondido con el tema penitenciario en materia de cárceles. Pero tenía que ver eso con que decía que habían encontrado 60.000 presos en 2015 y al llegar la nueva administración encontró 110.000 presos. Claro. Bueno, algunos de los aspectos que en definitiva vamos a ir desarrollando a lo largo del análisis que tienen que ver con lo que dejó, ¿no?, la presencia de dos ministros del Ejecutivo aquí en las comisiones, y veremos también especulaciones que hacemos respecto a cuál va a ser o puede llegar a ser la actividad parlamentaria para la próxima semana. A lo mejor, más allá de la información que podemos tener nosotros, es importante la información que pueden tener los diputados y las diputadas nacionales. Nos vamos a ir para eso a la provincia de Santa Fe. Diputada Germana Figueroa Casas, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. No le estamos... Hola, ¿qué tal? Ahora sí, ahora le escuchamos muy bien. Muy bien, Sí, diputada. tenía que desactivar.
Ahora sí, ahora estamos bárbaro. Germana, no, hablábamos un poco de especulando también, más allá que esta semana fue una semana importante porque hubo mucha tarea de ustedes en las comisiones, pero también hay especulaciones respecto a qué es lo que puede pasar la próxima semana. Juntos por el Cambio quiere tratar la ley de alquileres lo antes posible. Habrá que ver si se logran también entendimientos internos en la oposición y también con el oficialismo. ¿Cuál es la información que tiene usted? La misma que ustedes. Se había pensado para el jueves 30 de junio, pero ahora se está dudando si se va a hacer. Tengo entendido que está difícil que se haga la sesión, pero que podría el oficialismo convocar para el miércoles y no sabemos el temario, o sea que a lo mejor podría incluirse ahí. Claro. La verdad que tenemos yo tengo esa misma información que todavía no sabemos. Bueno, Sí, convocados para el martes para una comisión, pero no para la sesión. Si la oposición se unifica, como sucedió con el proyecto de ley de boleta única de papel, superaría a los 129 diputados, 129 votos a la hora de avanzar con un proyecto de ley de alquileres. ¿Usted ve que esa consolidación, ese número está garantizado o hay diferencias respecto a algunos puntos del proyecto en el seno ya de los diferentes bloques de la oposición? Mira, lo último que habíamos planteado era, nosotros queríamos mejorar los incentivos tributarios y nos plantearon que no, que bueno, para acordar no lo iban a hacer y en principio estaban todos de acuerdo. No sé si luego cambiaron de idea o hubo alguna cuestión que no habían visto antes y ven ahora. Nosotros la información que tenemos ahora es que es como que no tenemos mucha respuesta y no sabemos si van a estar. Uno de la gente que había dicho que iba a estar el jueves, ahora dice que no sabe si pueden, así que está dudoso. Bueno, final abierto entonces ahí con el tema de la ley de alquileres y la convocatoria a una sesión especial aquí en la Cámara de Diputados. Meli. Diputada, ¿cómo está? Melissa Jofre la saluda. Consultarle más allá de qué día vaya o no a hacer la sesión y si el oficialismo también incluye este tema el miércoles, cosa que igualmente entiendo estarían complicados desde la oposición también para tener el número ese día, al igual que el jueves. ¿Cree que va a haber cambios de acá hasta que llegue al recinto el dictamen de la oposición? Porque hay algunos sectores que bueno están poniendo el foco en esta posibilidad de que haya actualización del precio de los alquileres cada 3 meses, que esté esa posibilidad. Si bien está la posibilidad de que sea anual también, está la posibilidad de los 3 meses. Eso ya estaba en el dictamen que armamos, que consensuamos con el resto, o sea, no solo nuestro interbloque, sino con el resto de la oposición. Se había planteado que pudiera ser entre 3 meses y 1 año a opción de las partes. No sé si han planteado algo distinto. Pero ustedes desde su sector están a favor de eso, o sea, no lo modificarían en ese sentido. Bueno, no, sí, a ver, si me preguntás a mí, mi opinión personal, no lo que se puede acordar, sí. Yo hubiera pedido libertad de acuerdos, que pudiera decidir, digamos, qué índice tomar y cada cuánto, pero entiendo que para que salga eran pedidos de otros bloques y es razonable, digamos, cada 3 meses. Lo que pasa es que el problema que tenemos es que estamos con una inflación muy alta y entonces eso distorsiona todo. O sea, este problema, más allá de que la ley de alquileres pueda tener errores y todo, se exacerbaron por la gran inflación que hay. Y eso afecta en este tema, ¿no? De a lo mejor si la inflación se desatara más, bueno, se va a sentir mucho el cambio. Entonces uno tiene que tratar de encontrar un equilibrio para no perjudicar ni a inquilinos ni a propietarios, pero sabemos que si los propietarios no ponen los inmuebles en alquiler, los inquilinos tampoco van a tener que alquilar. Entonces hay que estar tratando de encontrar en un mercado que está complicado, porque los inmuebles se evalúan en dólares, porque lo que se retribuye por el valor que tienen ahí los, digamos, fijos los propietarios, a ellos, digamos, en otras colocaciones o inversiones a lo mejor les daría mejor. Entonces, ¿qué hacen? Lo venden al inmueble.
Y los inquilinos, que con la inflación, con lo que cuesta acá, les cuesta más pagar el alquiler. Entonces, por eso también se habían planteado estos beneficios impositivos como para poder acercar a las partes. Pero es una situación muy compleja. Diputada José Di Mauro la saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Sabemos que usted es contadora, así que es especialista en este tema en particular, y entonces queríamos conocer su opinión respecto de la controversia esta que se ha dado se está dando ahora entre la AFIP y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas en respecto de los vencimientos de ganancias. Bueno, acá, a ver, yo soy parte, sigo estando en foros de contadores, tengo, amigos de toda la vida de la facultad. Ahora estoy en la Facultad de Ciencias Económicas, estábamos tomando exámenes y pedí permiso para venir. Si doy vuelta pueden ver el salón, no sé si se llega a ver porque está medio borroso, pero sí. Estoy acá. Así que imagínense que yo siento lo que pasa con las ciencias económicas, lo siento en lo personal. Veo lo complicados que están los contadores porque los aplicativos se entregaron tarde, porque no funciona la página. Ayer tengo capturas en el teléfono que iban pasando colegas que no podían cargar las declaraciones. Entonces se pide esta prórroga, que incluso la prórroga hasta puede ser sin prorrogar el pago si es un problema financiero. Pero si uno comete un error presentando una declaración jurada, perjudica al cliente y en el apuro esas cosas salen peor. Y yo voy a defender en ese sentido la profesión porque somos como el nexo entre los contribuyentes, las empresas, las personas que generan valor, que generan ganancias, para traducir eso en impuestos que llegan al Estado. Entonces, somos colaboradores del Estado y deberían tratarnos mejor. Ahora va a pasar que hay colegas de la Ciudad de Buenos Aires que se presentan con sus propias declaraciones juradas o con su quit, la de algunos clientes, van a tener un plazo hasta el 12 de julio. Y en cambio, otros van a tener el plazo, desde ayer era ayer, hoy y el lunes. Entonces, eso genera una injusticia. Y no es que se está pidiendo porque se fueron de vacaciones y no tienen ganas de trabajar. Se está pidiendo porque está complicado, porque cuando todos quieren presentar a la vez, la página se cae, se pone más lento, da errores. Entonces, me parecía que era algo razonable, que no era necesaria una controversia, que es un pedido racional. Claro, y ahí están esperando un cambio de opinión respecto a esta situación, ¿o habrá presentaciones judiciales en cada distrito? Y no sé si, porque en realidad también todo eso, los colegas, yo hablaba con gente del Consejo de Ciencias Económicas acá en Santa Fe, que estaban tratando de contener a los colegas por un lado y por otro lado tratando de hacer su trabajo presentando sus declaraciones juradas de sus clientes. Entonces me decían, ¿cómo hacemos para hacer la nota, mandar la FIP, pedirle, presentarnos en la justicia y además cumplir con nuestros clientes y con nuestro trabajo? Viste que esto es un trabajo gremial que se hace voluntariamente y es en el peor momento tenés que elegir entre los clientes, los colegas, ¿cómo haces? Diputada, volviéndola un poco al Congreso y a lo que fue la actividad de esta semana, le quería consultar porque se reunió ayer la Comisión de Análisis de Normas Tributarias. ¿Qué se definió allí? ¿Estaba programado definir una agenda? ¿Si van a citar a algunos funcionarios? Sí, mira, yo planteé justamente en la comisión, comenté este tema, porque una de las tareas que tiene esta comisión es analizar las causas de elevación, cómo funcionan las normas tributarias. Y realmente, por lo que me decían, no es una comisión que haya tenido mucho movimiento en otros momentos. Me pareció muy bien que el presidente Martín Tetaz quiera darle este movimiento, y lo primero que planteó fue hablar con la titular de AFIP, ¿no? Con Mercedes Marcó del Pont, para que nos dijera qué fallas ve ella en la legislación, qué le parece que hace que, más allá, no sabemos que en Argentina hay un componente grande de evasión. Entonces, a veces algunos, por ejemplo, en mi opinión, es porque hay una presión tributaria alta, porque a veces es muy difícil calcular impuestos, que tendría que haber simplificaciones, es lo que yo pienso.
Como es tan alta, a veces la gente elige y dice, no pago porque si no, no le puedo pagar los sueldos a la gente, por ejemplo, ¿no? Por todos esos temas. Pero a lo mejor hay algo de diseño que se puede mejorar. Entonces planteamos eso. Por un lado, poder hablar con la titular para que nos cuente, y por otro lado, tender un puente también con las asociaciones profesionales, con las universidades, porque si no, uno está legislando en un microclima y tiene que escuchar a quiénes son los que, digamos, aplican las leyes para saber qué es lo que está pasando. Si me preguntan a mí, que yo soy docente, como decía, es bastante difícil de explicar el régimen tributario argentino porque es complicado, porque se pisan los impuestos, porque, digamos, hay un laberinto de impuestos a veces y no son quizás los que más recaudan. Entonces, creo que es una buena propuesta tratar de empezar a desentrañar ese laberinto y ver si desde el Congreso podemos ayudar. Ustedes también en esa comisión pidieron el giro del proyecto de ese que obtuvo el dictamen del fondo para pagarle al fondo, ¿no es así? ¿Ustedes creen que tiene que pasar por esa comisión? Sí, lo pidió el presidente de la comisión, Martín Tetaz, que estaba ahí. A mí me parece que sería bueno, pero yo desde ya digo que primero hay que cambiarle el nombre a ese proyecto. Ese proyecto es un blanqueo, ese proyecto es un beneficio para quienes evadieron, que incluso si los llegara a encontrar AFIP, van a tener más beneficios que si AFIP le hace una inspección a una persona que tiene todo su dinero en la Argentina. Entonces, me parece que es un proyecto que hay que verlo con mucha atención porque no va a contribuir a bajar la evasión, sino estamos dando al contrario, un mensaje de que es mejor evadir y tener el dinero afuera que tenerlo en el país. Ahí hay una postura clara que tiene Juntos por el Cambio de rechazar esta iniciativa que ha enviado el Ejecutivo y que ya cuenta con la sanción del Senado. Sí, pero además la idea es comunicarlo y explicar por qué, porque si no queda como que uno rechaza la posibilidad de juntar dólares para pagar al fondo. Lo que uno está rechazando es que alguien que tiene dinero afuera, que no es delito salvo que no lo tenga declarado. La AFIP voluntariamente, si quiere, puede declararlo, paga un 20 o un 30% según la fecha en que lo declare. La AFIP, si lo encuentra, con un 50% soluciona todo. En cambio, si la AFIP en este momento encontrara a alguien que tiene dinero en el exterior, tiene que pagar el 35% de ganancias, más un extra que tiene que ver con gastos, o sea, paga un 38,5%, más una multa que puede ir de 1 a 2 veces el monto de lo que dejó de pagar. O sea, estamos hablando de números mucho más grandes y en cambio acá le damos el beneficio que tiene el dinero afuera, lo encuentra la AFIP y puede pagar con un 50%, solucionarlo. No, yo no lo entiendo, no entiendo lo que están planteando. Y si la AFIP ya cuenta con esas competencias, ¿por qué cree que el kirchnerismo trae este proyecto? Es que no lo entiendo, salvo que quieran beneficiar, que me parece raro. Yo creo que o no hay comprensión o no está bien explicado, porque lo que parecería es que al revés, si a alguien le encuentran dinero afuera, lo van a beneficiar. Me parece que no es correcto eso. Usted, insisto con la parte tributaria y el que maneja también. La vicepresidenta el lunes pasado hizo fuertes críticas hacia buena parte del gobierno y en particular para la AFIP, justamente. ¿Ustedes creen qué opina al respecto? ¿Que comparte alguna de esas críticas respecto de la evasión que hay? Yo creo que la principal evasión va a estar sucediendo hay gente que recibe, quiero tratar de ser cuidadosa con esto, ¿no? Pero ¿cuánta gente que está cobrando su sueldo y después va a comprar dólares a una cueva? ¿Cuánta gente hace eso? Porque quiere tener más ahorros que los $200. O sea, por algo hay arbolitos en la calle, se sabe. Eso solo genera evasión. ¿Por qué? Porque esa gente después no puede justificar cómo hizo para gastar esos dólares. Entonces, desde ese punto ya tenemos. Por otro lado, gente que tiene planes y que cuando los quieren anotar para trabajar, les dice que no porque pierde el plan. Entonces,
trabaja en negro y además tiene el plan. Todas esas cosas son cosas que te las cuentan, no las podés comprobar porque nadie hace la denuncia pertinente, pero son, digamos, saber popular. Más, como digo, la cantidad el porcentaje que hay que pagar de impuestos. Realmente en la Argentina sabemos que hay un componente muy grande de evasión, pero también que la gente que paga muchísimo, porque son muy altos los impuestos. Entonces, se hace difícil encontrar que todos se puedan poner en regla. Claro, y además cuesta mucho que los diferentes sectores políticos también se pongan en, de acuerdo para discutir una reforma tributaria. Pasan los gobiernos, pasan los representantes en el Parlamento, pero los impuestos no terminan de solucionarse y lo que se soluciona a veces son parches nada más. Es que está todo muy distorsionado. El monotributo se transformó en un lugar de protección que hace que la gente no quiera salir para ir al régimen general. En el régimen general ahora se dieron beneficios, bueno, vamos a ver si sale en el Senado, pero beneficios para los autónomos, que serían muy necesarios. ¿Por qué? Porque la gente prefiere a veces no trabajar, o lo hará en negro, para no salirse del monotributo. Porque el cambio es tan grande, uno puede llegar a pagar 4 veces más de lo que pagaba, ganando, no sé, 100 pesos más por mes, porque se queda fuera del monotributo. Todas esas cosas van generando enanismo fiscal, van generando estas distorsiones que a lo mejor alguien no quiera facturar o no quiera... Pero además tenés más, porque hemos visitado a veces gente, digamos, empresas, sobre todo en campaña, pero bueno, seguimos visitando ahora por Santa Fe, sobre todo en mi caso, y te dicen, no, yo no puedo tomar más gente, porque si tomo más gente paso de pequeña a mediana empresa y entonces me van a cobrar más caros, por ejemplo, los intereses en los préstamos. O sea, tenemos un país donde nadie quiere crecer. Y el sistema tributario no ayuda a que quieran crecer, porque los saltos cuando uno va creciendo son tan grandes que hace que todo el mundo se quiera quedar chiquitito, con una pyme muy chiquitita o siendo autónomo muy chiquito, sin llamar la atención, sin crecer, sin incentivos. Eso a mí me preocupa mucho, lo he planteado muchas veces y necesita un trabajo que no es algo que digamos que hay que hacer en conjunto con el Ejecutivo, porque ellos tienen la información, ellos tienen los números, pero creo que es un desafío que tenemos que enfrentar y solucionar, porque tenemos un sistema tributario, sabemos la cantidad de impuestos que tenemos, 160 impuestos, y que no recaudan todos, pero van perjudicando, van horadando, van perjudicando la relación del contribuyente con los fiscos. Entonces, creo que tenemos que encontrar una solución. Diputada, esta semana se firmó también dictamen de un proyecto consensuado que tiene que ver con el fondo al transporte para los subsidios al interior. ¿Cómo ve que ese proyecto pueda llegar a darse el debate en el recinto, dado que bueno que tuvo la firma del oficialismo y la oposición? Bueno, a ver, es algo muy necesario que cualquier persona que viva en el interior del país te va a plantear, ¿no? Que los problemas que hay con el transporte en las provincias, en las ciudades. Yo soy de Rosario, en Rosario se paga 3 veces más el transporte de lo que se paga en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, ¿no? en el conurbano bonaerense también. Y creo que es una deuda que también hay de tener un régimen medio unitario en ese sentido, ¿no? Tenemos que ser en eso más federales. Esto yo creo que va a salir, pero no deja de ser, como en otros casos, parche, ¿no? Porque no soluciona el problema de base. Tendríamos que trabajar en ver cómo se distribuyen, qué parámetros se usan, para que no sea algo que enfrente, porque uno no es que quiere enfrentarse a la provincia de Buenos Aires o a la ciudad de Buenos Aires. Uno lo que quiere es tratar de encontrar una forma de distribución más justa. Claro, se trata de ampliar un poco más el monto, ¿no? En 59.500 millones de pesos quedó. No sé si ustedes están conformes con esa cifra. Bueno, viste que las necesidades son ilimitadas. O sea que lo raro había sido que el propio gobierno había planteado un número de 46.000 millones, lo había asegurado, había salido en los diarios, en todos lados. Y luego, cuando amplió la semana pasada el presupuesto, había puesto 38.000 millones. Eso fue sorprendente, porque en todos lados había salido que iba a ser
más grande el monto. Acá el diputado Romero había presentado un proyecto que hablaba de 62.000 millones, pero bueno, finalmente va a salir este que presentó el oficialismo. Con la inflación nunca va a alcanzar. Eso es algo que bueno, que lo sabemos, así como pasa con la ley de alquileres, la inflación distorsiona todo. Pero bueno, sabemos también que los recursos son limitados, que no es infinito. Entonces uno trata de encontrar equilibrios. Diputada, un tema que está listo para llegar al recinto, veremos cuándo sucede eso, es el tema de Compre Argentino, donde bueno, el oficialismo dice que se dio mucho y que ustedes no lo entendieron y que terminaron suscribiendo un dictamen de minoría. Y usted ha dicho, por ejemplo, que en lo más importante no se dio. ¿Qué es lo más importante en lo que no se dio? No, lo que digo es que uno se tira una cifra, ¿no? Que se va a aumentar, ¿no? Al 15, al 22%. Y no hay un número, yo le pedí, la otra vez hablé con una diputada del oficialismo, le digo, ¿no pueden traernos ejemplos de 4, 5, 10 licitaciones donde si el margen hubiera sido más grande, se hubiera beneficiado la empresa local? ¿No pueden traer algún número que muestre que el 8 o el 15 benefició a empresas locales o no? Digamos, no puede ser que a ciegas estemos diciendo, bueno, vamos a aumentar el porcentaje del compre local sin saber si eso verdaderamente es el número, si eso da beneficios. Creo que si ya se está aplicando y uno quiere dar más, tendría que justificar por qué. Claro, exactamente. Diputada, en su rol de profesora que está tomando exámenes, ¿qué evaluación está haciendo hasta el momento? ¿Hay más aplazos que aprobaciones o hay más aprobaciones que aplazos? ¿Cómo lo ve? No, es escrito, es un parcial y bueno, están mis compañeros profesores están, o sea, no vamos a saber hasta corregir. Ahora me llevo la pilita de exámenes para corregir. Bueno, ¿y cómo estuvo viendo el nivel de la educación universitaria ahí en Santa Fe? Bueno, fíjate que yo estoy en tercer año y entonces justamente los alumnos recién ahora están dando clases presenciales en la universidad. Y la verdad que, bueno, y para mí también, ¿no? Recién este año pude dar presencial. Para mí tuve que dar un par por Zoom, porque nosotros damos a delegaciones, damos en Córdoba, en Buenos Aires, bueno, y yo por razones obvias se me está complicando, estoy arreglando con mis compañeros profesores y doy en general todos los viernes para tratar de compensar, pero yo lo que veo es que hay fallas que vienen ya desde hace un tiempo. A veces en la redacción nosotros tomamos bastante escrito, ahora les estamos haciendo hacer también trabajos para corregir, ¿no? por escrito, y cuesta mucho. La redacción es algo que se ha ido perdiendo, pero desde hace bastante viene esta decadencia, que te dicen, quiero decir tal cosa, pero no saben cómo escribirla. Y eso es muy preocupante. Claro. Así que tenemos todo un desafío. Todavía no me llegaron a mí los alumnos que no han tenido bien dado cuarto y quinto año. Como estoy en tercer año, los que llegan tuvieron un buen cierre de secundaria. Claro. Veremos qué pasa el año que viene cuando tenga los primeros que vienen de un quinto año, que bueno, ustedes saben cómo fue. Germana, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Gracias. Es la diputada Germana Figueroa Casas, diputada del PRO por la provincia de Santa Fe. El análisis que hizo respecto a lo que ha sucedido a lo largo de esta semana, los diferentes proyectos, las diferentes iniciativas que ha tratado la Cámara de Diputados de la Nación, en algunos casos ya con temas concretos, con dictámenes firmados para llegar al recinto de la Cámara de Diputados, para llevar y llegar a la discusión cara a cara entre los diputados y las diputadas nacionales. Meli, uno de esos proyectos tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, como hablábamos, Fer, al comienzo de este programa y también consultábamos un poco a la diputada sobre este tema, es un proyecto que tiene media sanción ya del Senado, pero que en realidad el Frente de Todos no tendría los votos para aprobarlo, con lo cual resulta llamativo que sea un proyecto que aparezca como posible tema de sesión.
porque bueno, sería básicamente mostrar una derrota en el tablero, ¿no? Sí, obviamente, seguramente cargando en el discurso contra la oposición, en este argumento de que, bueno, se oponen a pagarle, a buscar herramientas para pagar una deuda que dejó el gobierno anterior, ¿no? Veremos finalmente qué pasa, veremos si se contempla para una sesión posible la semana que viene o para otra en algún momento. Pero la realidad es que por las posturas que hubo en la discusión que se dio en la Comisión de Presupuesto y de Legislación General esta semana, bueno, hubo 3 dictámenes, así que las chances hay son muchas diferencias, y algo también que nos decía la diputada Germana Figueroa Casas respecto a este tema, ¿no? Que en definitiva para la oposición o para Juntos por el Cambio es un blanqueo y que en definitiva paga más el que está en regla que el que está en una situación que, digamos, a lo mejor ha sacado la plata del país de manera irregular, ¿no? Así es, y eso también era algo que lo planteó con fuerza el diputado Alejandro Cacase. Él en la discusión en el plenario de comisiones lo que planteaba es que hoy por hoy la AFIP cuenta con herramientas justamente para castigar al evasor, de manera que si evadió, por ejemplo, 1 millón de pesos, la AFIP podría recaudar 700.000 pesos más. Y que aplicando lo que plantea este proyecto, eso sería menos todavía de la plata que evadió. Así que sí, la discusión es amplia, pero bueno, vamos a repasar un poquito lo que propone básicamente, que es la creación de este Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que tendrá por objetivo justamente cancelar el total de la deuda actual o futura con ese organismo internacional. Este fondo deberá ser administrado y gestionado por el Ministerio de Economía de la Nación, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Deuda Externa. Acá hay un factor importante porque aparece el rol del Poder Legislativo, ¿no? Del Congreso. Que hoy está encabezada por José Mayans. Sí, en realidad todavía fue su último presidente, Fer. Exacto. Esta comisión es una de las bicamerales que sigue sin constituirse, al igual que la de trámite legislativo, que es donde tienen que analizarse los decretos de necesidad y Los urgencia. senadores dicen que es porque el diputado no nombra a los que tienen que ir ahí. Claro. Sí, esa era el planteo del Senado, es verdad. Bueno, continuamos repasando un poco esta iniciativa que, como te decía, tuvo dictamen de mayoría por parte del oficialismo, y hubo un dictamen de minoría de rechazo de Juntos por el Cambio y otro dictamen de la diputada Graciela Camaño. Bueno, bien, lo que dice es que estarán obligados al pago de este aporte, le llaman desde el Frente de Todos. Obviamente la oposición dice que se trata de un impuesto. Un impuesto lo dijo Graciela Camaño, ¿no? Juntos por el Cambio habla más del blanqueo en sí. Y por eso dice Graciela Camaño que está mal, porque viene del Senado, tendría que haber arrancado por diputado. Exactamente. Y dijo que es absolutamente inconstitucional, ¿no? Estarán obligados al pago las personas humanas, personas jurídicas o sucesiones indivisas, todas ellas residentes en el país, que posean tenencias de moneda nacional y o extranjera, inmuebles, muebles y demás bienes en el exterior sin declarar. Entonces, puntualmente lo que plantea el texto es que el fondo se va a conformar con lo recaudado a partir del pago que se aplicará sobre los bienes situados y o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP. En realidad la AFIP ya cuenta con los instrumentos justamente para combatir a los evasores. De ahí a que eso suceda, bueno, es justamente donde se dan esas fallas, ¿no? Digamos, en la persecución. Bien, seguimos. Ahora vamos a repasar unos puntos más de esta iniciativa que busca que los alcanzados por esta norma realicen un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. Esto es importantísimo, ¿no? Porque este fondo se tiene que
Es para pagar conformar al fondo. con dólares. Hay que pagar en dólares, obviamente. Exactamente. En este planteo que siempre hace, ¿no?, el oficialismo de los dólares están afuera. Los dólares fugados. Exactamente. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, esa alícuota subirá al 35%. Claro. Y creo que podemos repasar algo más. Bueno, el proyecto... este es otro punto también muy llamativo, porque introduce la figura del colaborador, que será cualquier individuo, sea persona humana o jurídica residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente proporciona información relacionada con una violación de las leyes impositivas y la de lavado de activos. Este colaborador, bueno, el monto a partir del cual se considerará como acreditada la información que dé, no deberá ser inferior a $500.000 en concepto de activos no declarados. Y asimismo prevé una recompensa del 30% del monto efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales. O sea, además de que a los que evadieron se les va a dar, digamos, un beneficio, aunque al Frente de Todos no le gusta escucharlo, un beneficio por declarar lo que no tenían declarado, también parte de eso que se va a recaudar va a ir al colaborador. Con lo cual, bueno, sería menos todavía. Claro. Y finalmente impone algunas penas, algunas sanciones para quienes aporten información falsa, ¿no? Una prisión de 1 a 6 años al colaborador que aportara información falsa y de 6 meses a 2 años al colaborador que de cualquier forma difundiere, divulgare o diera a conocer información relativa al proceso de colaboración. ¿Quiénes serán esos colaboradores? ¿No? Claro. Contadores, mujer despechada. Puede ser. O Bueno, varón lo despechado. cierto es que, bien nos dice Meli, este es el dictamen, ¿no? En definitiva, este es el dictamen que salió respecto a este proyecto que está planteando el oficialismo, que lo consiguió la aprobación en la Cámara de Senadores, que ahora el debate está aquí en la Cámara de Diputados, el dictamen que ahora el Frente de Todos quiere construir mayorías para poder llevarlo y llegar a buen puerto en el recinto de la Cámara Baja. Pero ahí, Meli, vos bien estás señalando, ve dificultades para lograr esos 129 votos, esas 129 voluntades y poder avanzar con este proyecto. Así es. Sí, primero tendría que tener, claro, los 129 para el quórum, ¿no? A una posible sesión para tratar este tema. Bueno, José, hablamos de otro proyecto que tiene que ver también con las discusiones económicas, con las discusiones sociales que se están dando por estas horas en la República Argentina. Claro, es así. Es el salario básico universal, que se presentó hace un tiempito, ya un mes por lo menos, un mes largo, y justamente generó bastante debate en ese momento, pero bueno, ahora vuelve a la picota, justamente porque, bueno, a partir de los dichos de la vicepresidenta de la Nación el lunes pasado, justamente apuntándole al tema de los planes sociales, y bueno, todo eso ha generado que muchos dirigentes y desde el propio oficialismo digan ahora que, bueno, puede ser una alternativa viable, que pueda ser la manera como se puedan llegar a canalizar los fondos, los planes sociales. Sí. Pero bueno, ahí está, José, estamos viendo ahí imágenes de cuando fue la presentación de los diputados del Frente de Todos. Claro. Aquellos diputados que pertenecen o están enrolados en el movimiento de Juan Grabois, pero también veíamos en imagen a Germán Martínez, al presidente del bloque del Frente de Todos, que se sumó también a esa presentación, y lo veíamos también a otros diputados nacionales que conforman el bloque del oficialismo, y lo veíamos en la figura central a Itaí Hackman, que es el autor del proyecto, claro. ¿No? Sí, así es. Ahí vamos a ver también las placas, justamente para... Y bueno, bien decías, porque
El proyecto se presentó el 4 de mayo. El proyecto se llama Ampliación del Sistema de Seguridad Social mediante el Salario Básico Universal. El autor es Itay Hackman, como decías, y lo presentó en un acto, en ese que veíamos las imágenes. Él estaba acompañado por, entre otros, Federico Fagioli, Natalia Saracho y Leonardo Grosso. Fagioli y Saracho lo acompañaron en las firmas, el proyecto es de él, claro. Son todos referenciados en Juan Grabois, ¿no? Así que, bueno, ¿qué dijo Hackman en ese momento? Vamos ahora a la nueva placa, vamos a ver lo que dijo, la siguiente, es... ahí. Hay millones de personas que trabajan sin tener un empleo formal, que no tienen garantizadas las condiciones más básicas de vida. Este fenómeno no pasa solo en la Argentina, es mundial y es consecuencia de las transformaciones en el mundo del trabajo y de la creciente concentración de la riqueza. El salario básico universal es una respuesta concreta que nos permite ser audaces para pensar el futuro. Eso es lo que dijo en esa presentación que hicieron. Ahora vamos a ver en qué consiste específicamente el salario básico universal, que despertó bastantes críticas al principio, pero ahora como que estaría calando en muchos sectores y hasta ponen un brete hasta la propia oposición. Ya veremos por qué. Vamos. A ver, vamos a la otra. Este salario se creará como una prestación monetaria mensual, no contributiva y de alcance nacional, destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos. Deberá tener un monto igual al valor de la canasta básica alimentaria de un adulto, equivalente a la informada por el INDEC, que es hoy por hoy 44.498 pesos. Ese es el valor de la canasta básica. Si vamos a la canasta básica total, que no es el caso, sería 98.000 pesos. Claro. Bueno, eso que fue este monto surge del 4,6 que se le agregó en el mes de mayo. Y es un instrumento similar al ya puesto en marcha en otros lugares del mundo, ya veremos por qué, y se conoce como renta básica universal. Cuenta parte del proyecto con 25 artículos divididos en 4 capítulos. Ahora vamos a ver, bueno, garantizar, por ejemplo, establece los objetivos son garantizar la protección social universal para todos los trabajadores bajo todas las formas de trabajo y empleo. También dar una respuesta a la nueva realidad laboral argentina post-pandemia. Se puso mucho hincapié, se hizo en esta cuestión, y en otros lugares del mundo donde se ha sugerido esto también es por el mundo post-pandemia y todos los que quedaron en el camino por esta situación. A través de la ampliación de la seguridad social y la promoción del empleo. Además de otro objetivo es desarrollar el sector de la economía popular correctamente registrado, organizado y auditado. Esos son algunos de los objetivos, tiene muchos más también, pero el salario básico universal será otorgado a las personas que se encuentren desocupadas, que se desempeñen en la economía informal, monotributistas sociales y personal de casas particulares, entre otros. Es muy amplio el menú de opciones, pero estos son los más destacados y acá lo más. Otro, por ejemplo, es los que se encuentran trabajando en relación de dependencia con registro de aportes al SIPA y perciban un ingreso bruto anual inferior al establecido en la categoría de los regímenes simplificados. Bueno, esos son algunos de los elementos. Ahora vamos a otra placa. Que la prestación del salario básico universal tendrá un monto igual al valor de la canasta básica alimentaria de un adulto, equivalente a la informada por el INDEC, eso ya lo habíamos dicho. Cada grupo familiar podrá percibir prestaciones del salario básico universal por un monto mensual de hasta 2 canastas básicas alimentarias de un adulto equivalente informada por el INDEC. Vemos que esto viene a ponerle un poco de orden al tema de la cantidad de planes que hay. Por eso muchos dicen y sostienen que esta es la posibilidad de una alternativa básica para enmendar todo lo que indicó el otro día Cristina, y que justamente a partir de entonces muchos empezaron a señalar que, bueno, es una de las alternativas para poner. Hay que tener en cuenta también que las prestaciones mensuales de la SBU no van a estar sujetas a gravámenes, son intransferibles e inembargables y no podrán ser afectadas total o parcialmente a favor de terceras personas o transmisibles tampoco, ni podrán ser objeto de compensación o descuento, digo, porque por todo lo que se dijo todos estos días respecto de aquellos sectores que
las organizaciones que se quedan con un porcentaje. Acá esto lo manejaría el Estado directamente y de ahí que sería un poco corregido todo. Los beneficiarios del salario básico universal deberán acreditar anualmente la realización de alguna de las siguientes actividades. Finalización tiene la compensación y son estos elementos que hay que presentar. Finalización de estudios primarios y o secundarios, talleres de formación profesional y capacitación laboral, talleres de orientación laboral para la búsqueda de empleo o de orientación al trabajo independiente, talleres de profesionalización del trabajo doméstico, desarrollo de actividades sociocomunitarias, son las contraprestaciones para recibir este salario básico universal. El proyecto fue girado a las comisiones de Previsión y Seguridad Social, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Algunos funcionarios, por ejemplo, que estos días se han pronunciado al respecto son la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, el jefe de gabinete también abonó el tema de que es una discusión del presente y del futuro, avanzar hacia el salario básico universal, y dijo que llegó la hora de debatir ese tema. Esto, el jefe de gabinete de la Nación, Mansur, no, el de la provincia de Buenos Aires, Insaurralde. A ver, vamos antecedentes, ahí tenemos. Al siguiente. Y bueno, y acá vamos a por dónde es que se pone en un brete un poco a la oposición, porque el antecedente está en 1997. Recordemos que Elisa Carrió impulsó junto a Elisa Carca el proyecto de ingreso ciudadano a la niñez, que fue el antecedente del que recogió en 2009 el gobierno de Cristina Kirchner. El proyecto de Elisa Carrió representaba un cambio en los modelos, focalizados de asistencia social, y se enmarcaba en los regímenes de renta básica universal. Esa es la palabra. Claro. Después vamos a ver por qué. En este caso, para todos los niños y niñas de menores de 18 años, sin focalizar respecto de la situación laboral o socioeconómica de sus familias. Ese era el proyecto que no prosperó en su momento, y en 2009 el Poder Ejecutivo, a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, lo tomó, sin decirlo justamente, pero bueno, lo tomó, lo recogió y lo transformó en un DNU, el 1602 del 2009, que creó la asignación universal por hijo de características similares justamente a la iniciativa que había impulsado Carrió y Elisa Carca. Criticaron el proyecto oficial por el procedimiento de ser sancionado por un lado porque era por decreto y por considerarlo como una medida focalizada que dejaba fuera a los hijos de autónomos, monotributistas y generaba distinciones por la situación laboral de los padres. Aparte, ellos decían que tenía que ser universal, que tenía que abarcarlos a todos. Ahora bien, la renta básica universal en otros países se está aplicando justamente, y a partir del post-pandemia, justamente estaba viendo a ver en qué países, por ejemplo, en todos los países, en ningún lado se aplica del todo, pero bueno, en África, en Kenia y Uganda se aplicó y se aplica actualmente de manera parcial. En América se aplicó en Brasil a partir de 1991, que era para personas mayores de 25 años. En México hubo un intento, no se hizo. La renta básica universal se aplica de alguna manera con la AUH, es una renta básica universal. Y en Canadá se aplica como programa para la seguridad social. Eso se aplica desde 1951 y para personas mayores de 65 años. Y en Finlandia se aplicó, en 2015 se anunció que se iba a aplicar a partir de 2017 y 2018 una prueba piloto para todos los desocupados, pero se terminó suspendiendo en 2017. Claro. Bueno, estos son los antecedentes nacionales, los antecedentes internacionales también que nos trae José, y este proyecto, José, que en definitiva empieza a construir mayorías o empieza a construir un camino que hace un mes atrás parecía que no se podía construir. Claro, justamente la oposición, muchos se preguntan, ¿qué posición va a adoptar frente a este tema? Porque esto no implica más impuestos. Claro. Justamente si alguien lo incomoda este tema es al gobierno. Y a Guzmán en particular, porque dijo plata no hay para financiar este tema, pero bueno, es una alternativa, y si se pudiera llegar a canalizar el tema de los planes por ese lado,
le pondría orden a toda esta situación. Y Tahí Hackman, cuando presentó este proyecto, se lo consultó respecto a si había hablado con el Poder Ejecutivo, principalmente con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y dijo que lo había hablado. Por lo menos que se lo había comunicado como para que esté enterado, ¿no? Sí, no, y aparte fue firmado también por unos 15 diputados, Sí. entre ellos Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social, que, Sí. bueno, estuvo justamente los 2 primeros años de la pandemia con todo lo que tiene que ver con la gestión de los planes sociales, que hoy se pone, ¿no?, un poco el foco sobre el control que tiene o no Claro. el Estado. Hay muchos representantes, obviamente, de los movimientos sociales dentro de la coalición oficialista. Hoy también daba declaraciones el diputado Juan Carlos Alderete, Claro. que hablaba a favor del salario básico universal, siempre y cuando haya una contraprestación por parte de los beneficiarios. Bueno, me parece como que, y lo vamos a seguir después de la pausa, pero me parece como que el tema de los planes sociales, la situación social en la Argentina, empieza a estar cada vez más instalada en lo que es la agenda del Parlamento Nacional, y este proyecto obviamente me parece que es un disparador importante porque tiene voces importantes que están respaldándolo, entre ellos la voz nada más ni nada menos que de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Pausa en esto que es el análisis por aquí, por Diputados Televisión, y regresamos en un par de minutos nada más. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar/vacunas. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe.
La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Toda la información parlamentaria la tenemos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, estamos aquí en el análisis por Diputados Televisión, el análisis por DTV. Seguimos recordando lo que fue esta semana aquí en el Parlamento Nacional. Estamos también pensando en la próxima semana, donde se esperan algunos trabajos en comisión, la convocatoria en algunas comisiones, la comisión de trámite legislativo o la bicameral que estaría conformándose y designando a sus autoridades, y por el otro lado las conversaciones que están por estas horas respecto a la posibilidad o no de sesionar con temas que quiere impulsar la oposición, como es el proyecto de ley de alquileres, temas que quiere impulsar el oficialismo, y veremos finalmente en esa construcción de mayorías si los números los logra la oposición para alquileres o el oficialismo para tratar el tema de la creación de este fondo para pagarle al fondo, y que bien nos estaba señalando Meli. Habrá que ver en las próximas horas qué es lo que pasa, Meli. Sí, Fer, como te decía, hay que ver con qué temario se convoca una posible sesión y si se convoca, porque desde el oficialismo hoy hablaban de posibilidad de pedido de sesión, pero todavía no estaba confirmado. Hay algunos temas, hay proyectos en los que hay consenso, pero se ve un poco complicado que proyectos que no lo tienen se junten también con esos proyectos que sí lo tienen en una misma sesión. Claro. Sí o sí, creo que iniciativas como los subsidios al transporte, la nueva ley de biotecnología, dictámenes también que salieron de la Comisión de Salud como cuidados paliativos, resistencia antimicrobiana, los vamos a ver seguramente aprobados antes del receso informal que en la segunda mitad de julio siempre hay en el Congreso, ¿no? Claro. Pero bueno, están estas cuestiones también, como hablábamos del Fondo Nacional para el pago de la deuda con el FMI y de la ley de alquileres sobre todo, que bueno, habrá que ver qué estrategia define cada espacio. Resulta un poco complicado por estas horas ver qué puede pasar, sobre todo porque en la oposición tampoco están
están seguros los números para poder sesionar la semana que viene. Y de eso quizás se valdría el oficialismo. Claro, Tendríamos que ver. Porque hay diferencias entre el oficialismo y la oposición. Y vos, Meli, que introducís este tema que tiene que ver con la ley de alquileres, la diputada Marcela Campagnoli habló con Diputados Televisión y decía lo siguiente. Se llegó a un dictamen de mayoría y de minoría. El dictamen de mayoría, por muy poquita diferencia, es el de Frente de Todos, que no está de acuerdo con modificar la ley. Nosotros creemos, que es lo que está en el dictamen de minoría, y por eso vamos a defenderlo en la sesión, es que hay que bajar de 3 años a 2 años el plazo mínimo de alquileres. ¿Por qué? Porque quedó demostrado que hubo una retracción en la oferta de inmuebles, porque en un país con tanta inconsistencia, con tan poca seguridad jurídica, con tanta inflación, los propietarios no quisieron exponer su bien, su propiedad, 3 años como mínimo de alquiler. Entonces creemos que volviendo a los 2 años, que era el plazo anterior, va a volver a haber la oferta porque en vez de beneficiar al inquilino se lo perjudicó, porque al no haber oferta, los pocos que hay tienen un precio mucho más alto y entonces se perjudicó al inquilino. Lo otro es restablecer la autonomía de la voluntad de las partes para fijar de común acuerdo cuál índice de precios quieren ellos para la actualización, que ya no va a ser más de 1 año, obviamente, en un país con la inflación galopante que tenemos. La culpa no la tiene la ley de alquileres, sino que la tiene la inflación. Pero bueno, en esta ley de alquileres vos tenés que habilitar a las partes a que se pongan de acuerdo entre ellas cuál es el índice de precios que quieren aplicarle a la actualización, y esa actualización tiene que ser más cercana en tiempo, no ya al año, sino entre 3 y 6 meses. Bueno, ahí está para la diputada Marcela Campagnoli, diputada de Juntos por el Cambio, respecto a este tema de la ley de alquileres. José, posibilidades de acuerdo, consenso en el recinto me parece muy difícil, y en el medio está esta conversación ahora que ha surgido en el seno de la oposición también. Sí, justamente porque hay un tema que genera cierta discordia, a pesar de que todos firmaron el dictamen que terminó siendo de minoría, pero bueno, con grandes perspectivas de que a la hora de la votación sean la mayoría. Pero las discrepancias están con relación a los tiempos de renovación de los contratos, los 3 meses, esos que se impuso en el dictamen. Justamente el que fue el ideólogo del dictamen, que era del Interbloque Federal originalmente y que después se acopló y fusionó el Juntos por el Cambio, que es Agustín Domingo, sí. Él no está muy de acuerdo con el tema de los 3 meses, y bueno, es algo que todavía se va a discutir de acá a cuando haya sesión, una sesión que Juntos por el Cambio quiere que sea con el tema de alquileres como único tema, y que el oficialismo quiere que no, que sea que introducir en todo caso el tema del fondo para pagarle al fondo. Claro. A lo mejor, y ante esa duda, evidentemente no lo quiere, y Domingo, por ejemplo, dice que ellos no se quieren meter en esa grieta. Bueno, veremos qué es lo que pasa, y veremos también qué es lo que dicen los diputados y las diputadas nacionales. Nos vamos a ir a la provincia de Entre Ríos. Diputada Gabriela Lena, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola Fernando, hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, acá estábamos analizando un poco qué puede llegar a pasar la próxima semana, qué puede llegar a pasar con esta intención que tiene Juntos por el Cambio, que tiene la oposición de discutir la ley de alquileres, si habrá también algún acuerdo con el oficialismo para discutir en una misma sesión también temas que le interesen al oficialismo. ¿Qué información tiene usted, diputada? Bueno, la información que nosotros tenemos es hasta ahora no nos ha llegado ninguna citación para una sesión. Hoy es viernes. Tenemos los 2 dictámenes. No tenemos ni siquiera hasta ahora agenda de cómo va a ser la actividad la semana que viene. Al menos no nos han notificado a nosotros. Y bueno, si bien hay un dictamen de mayoría, hay otro de minoría respecto de la ley de alquileres, y quizás en ambos hay algunas situaciones, y en los 2 bloques situaciones que pueden
llegar a modificarse en los dictámenes, no sabemos, y creo que esta es una de las leyes que va a tener un final abierto cuando se trate en la Cámara de Diputados. Ojalá, nosotros pedíamos, sí, justamente una ley, una sesión solo para alquileres, pero bueno, hasta ahora no hemos podido lograr que se pueda llamar a sesión para esta semana. No se han logrado los consensos hasta ahora como para poder hacerlo. Gabriela, cuando usted dice que no fueron, cuando usted dice que no fueron notificados todavía en la convocatoria a una sesión, habitualmente de una semana a la otra, ya para el día viernes tendrían que haber sido notificados como para que ustedes puedan organizarse. Sí, en el caso, no es mi caso personal porque no tengo aviones para llegar a Buenos Aires y de última me subo arriba del auto y llego. Estoy a 550 kilómetros, pero generalmente para el día viernes ya tenemos la agenda de lo que va a ser la semana entrante para poder organizarnos con los días y los vuelos y los días que tenemos que estar en Buenos Aires de acuerdo a las reuniones de comisión y más si hay sesión. Hasta ahora no tenemos ninguna información. Diputada, ¿cómo está? Melissa Jofre la saluda. Consultarle por la discusión que se va a dar posiblemente, más allá de la fecha de la sesión, cuando se trate la ley de alquileres. Desde el oficialismo, si bien tienen el dictamen de mayoría, han criticado fuertemente, ¿no?, esta posición que tuvo la oposición, Juntos por el Cambio, más los bloques federales, al insistir con que se atenta contra los derechos que habían conquistado los inquilinos en esa ley aprobada inicialmente en 2019 en diputados y sancionada finalmente en 2020. Y que se le carga a la ley como la causante del aumento de los alquileres cuando esto no ha sido así. ¿Cómo se plantan ustedes frente a esos argumentos, pero sobre todo puntualmente con que el proyecto de la oposición de ustedes va en contra de los inquilinos? Mira, no hay ley posible que pueda ser justa para un sector o para el otro con este nivel inflacionario que tenemos, que nos está haciendo tanto daño a la sociedad. Siempre va a haber una de las partes que va a estar perjudicada en esta situación. Y obviamente que sabemos que en esto hay una relación quizás en algunos casos, porque no siempre es así, de disparidad en la relación contractual, sobre todo entre el inquilino y el propietario. Pero no todos los propietarios son grandes, que tienen muchas propiedades, y para muchos propietarios en este país, una propiedad es la ayuda para solventar o poder mejorar alguna jubilación, que en algunos casos es la mínima o un poco más de la mínima. Realmente no, el día que nosotros podamos mejorar esta cuestión de la inflación y mejorar, y que nuestro gobierno tenga un plan económico en serio para mejorar la situación económica, va a mejorar también el tema de cómo va a ser sobre todo el pago del precio del alquiler. Y la verdad que en esta relación que existe, creo que en esto los incentivos fiscales que se dan para quienes tienen viviendas en alquiler va a hacer que haya más posibilidades de inmuebles para poder alquilar, y que esta relación contractual pueda ser un poco más pareja al momento de la contratación. Es lo que veo quizás desde el lugar de mi profesión, de ejercer mi profesión de escribana, de hacer permanentemente contratos de todo tipo, también de alquiler.
pero de todo tipo. Generalmente ya las excepciones son las relaciones de igualdad. Normalmente en las contrataciones siempre hay alguien que tiene una posición más dominante, donde siempre, bueno, se trata de, en esta libre contratación y en este momento de libertad en la oferta y la demanda, se trata de mejorar. Pero obviamente esto, o sea, no solo se da en las relaciones de los contratos de alquiler. Y obviamente que esta situación, cuando hay este tema que estamos viviendo realmente, que este flagelo de la inflación que nos está golpeando muy fuerte a todos los argentinos en todos los ámbitos, es mucho más difícil. Entonces, la verdad que discutir hoy esta ley, sabemos que lo tenemos que hacer, tenemos dictamen, ojalá pueda ser algo, un instrumento que podamos dar para el futuro, pero es difícil mantener una situación de igualdad o de que pueda existir una libre contratación y una situación de paridad en esta situación económica que estamos viviendo. Diputada, José Di Mauro la saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, José? Bien. La lleva al tema a su provincia. Hubo un caso muy sonado que fue la destitución de la fiscal Goyeneche. Y hoy leía que un juez justamente decía que lo habían acelerado su jubilación porque él estaba a favor de la continuidad de la fiscal. ¿Qué nos puede contar? El doctor Bernardo Salduna. Y que, para acrecentar el escándalo un poco, pero a ver, cuéntenos a ver de qué se trata eso. En realidad el doctor Bernardo Salduna es miembro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos y fue el único que votó en contra del dictamen que destituyó a la fiscal Goyeneche. Y obviamente que esto también causó hizo mucho ruido dentro del Poder Judicial y dentro del Poder Político de la provincia de Entre Ríos. Más allá de que quizás existieron algunos temas, digamos, no voy a entrar en el fondo de la cuestión, si la fiscal debía excusarse o no realmente en este juicio. La realidad es que desde hace muchísimo tiempo en nuestra provincia no se avanzaba en casos de corrupción. Se avanzó justamente y avanzó esta fiscal Goyeneche en un caso de corrupción de una de las personas que más poder político ha tenido en nuestra provincia y también en el país, porque ha sido una persona muy cercana a la vicepresidente de la Nación. Y fue como llamativo que haya sido tan rápida el procedimiento para destituir a esta fiscal. Y después de eso, tras cartón, digamos, de esa situación, la única persona que votó en contra de esta destitución, que fue el doctor Bernardo Salduna, le aceleraron la jubilación y, bueno, lo jubilaron mucho antes de lo que él pensaba. Él tenía ganas de jubilarse en realidad, pero bueno, lo jubilaron bastante antes de lo que él tenía intenciones de hacerlo. Entonces, obviamente que aquí la justicia se mezcló mucho con la cuestión política en la provincia de Entre Ríos. En realidad está hecha, esto lo venimos notando y lo venimos diciendo desde hace bastante. De hecho, cuando yo en el periodo anterior fui diputada de la provincia y tuvimos algunos pedidos de juicio político para integrantes del Superior Tribunal. En ese momento era la presidenta del Superior Tribunal, que le habíamos probado un montón de irregularidades, sobre todo en el manejo de los fondos y en algunas firmas de algunas sentencias, pero el oficialismo en su momento, con la presidencia de la Cámara de Diputados, con el
el ex diputado provincial o ex gobernador Sergio Uribarri votaron en contra de esto, y desde allí en adelante el Poder Judicial y el Poder Político de la provincia de Entre Ríos estuvieron siempre muy ligados. Gabriela, ¿cómo se tienen que dar estos debates para reformar la situación de la justicia en la República Argentina? Porque estamos viendo casos que suceden, a veces cuando se habla de las deficiencias que puede tener la justicia, a veces uno mira únicamente a Comodoro Pi, a los tribunales federales, o mira a la Corte Suprema de Justicia, ahora se mira también al Consejo de la Magistratura. Usted trae este caso en el Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, es decir que hay problemas y fallas de la justicia en gran parte de la República Argentina, y el poder político es el que puede llegar a reorientar la situación de la justicia, pero también el poder político necesita lograr entendimientos en algunos sectores o en algunos lugares, como por ejemplo en el Congreso de la Nación. ¿Cómo ve esa posibilidad de avanzar con entendimientos, aunque sea a largo plazo, pero buscar puntos de consenso y de acuerdos? Yo creo que hay que lograr puntos de consenso y de acuerdos. Eso es necesario. Lo que no podemos dejar es que manipulen la justicia de acuerdo a lo que se necesite según quien sea quien está gobernando. Los puntos de acuerdo son obviamente necesarios. Yo soy una persona sumamente dialoguista, siempre intento buscar aquellos puntos de acuerdo y ver a dónde podemos avanzar, y no buscar tratar de saltar la brecha y tender puentes en vez de murallas. Lo he hecho siempre, creo que debe ser una cuestión propia de mi profesión. Pero realmente estas cosas tienen que ser tratando de creer en la independencia de los poderes que nos enseñaron cuando estábamos en la secundaria, y no intoxicar los poderes con el poder político de turno o de acuerdo a lo que nos convenga según donde estemos del lado del mostrador. Soy una convencida de eso, quizás demasiado utópica, pero bueno, lo seguiré siendo. Diputada, quería preguntarle, aprovechando que la tenemos para conversar en este viernes, si nos explica un poco un proyecto que acaba de presentar que tiene que ver con la capacitación financiera para mujeres. Bueno, tiene que ver con encuestas que se han dado, donde se ha demostrado que si bien hombres y mujeres necesitamos la capacitación financiera y aprender un poco más de cómo manejar nuestra economía y nuestras empresas, vemos una desigualdad, sobre todo en las mujeres. Y como estoy en la Comisión de Mujeres y soy una defensora de los derechos de las mujeres, no porque creamos que somos mejores que el hombre para nada, pero sí que tenemos que caminar a la par y tener las mismas oportunidades, y ante esta situación de lo que nos venían mostrando algunas estadísticas respecto de cómo podían salir adelante algunas mujeres, sobre todo emprendedoras, aprendiendo un poco más de economía, es que intentamos hacer algún programa para capacitar a las mujeres respecto del tema económico, quizás muy básico. Creo que es un tema que es necesario llevarlo a debate también, y sé que en algunos lugares los ejecutivos los han, y en algunos municipios, por ejemplo, los han llevado adelante y han tenido buen resultado. ¿Qué propone? ¿Una capacitación, digamos, en los 3 poderes del Estado, algo parecido a algunas leyes que ya se vienen sancionando? No, una capacitación, un programa de capacitación para mujeres en temas básicos que tienen que ver con el financiamiento, con la manera de
de encarar un propio emprendimiento, de la forma en que se deben. Algunas cosas son muy básicas, pero aunque te parezcan básicas, en el interior del interior a muchas mujeres les cuesta todavía. Diputada, la boleta única de papel ya pasó por diputados, ahora está en el Senado. Veremos si arranca en algún momento el debate, pero cuando eso suceda, si sucede, los ojos estarán puestos sobre todo en un senador que usted bien conoce, que es Edgardo Cuéllar, porque él está a favor, supuestamente a favor de la boleta. ¿Qué cree que va a hacer llegado el momento? O sea, ¿va a privilegiar esa opinión que tiene respecto de la boleta única o privilegiará el alineamiento con el oficialismo? Usted que lo conoce, ¿qué se puede esperar al respecto? Yo tengo muy buenas referencias del senador Cuéllar. La verdad que me ha demostrado un montón de oportunidades que, más allá de su lineamiento político, es una persona que tiene convicciones y que las ha hecho valer. O sea, cuando estuvo de funcionario en el gobierno del gobernador Bordet, lo ha demostrado permanentemente y ha demostrado su capacidad de liderazgo y de poder imponer realmente lo que él pensaba y en esto creo que, o espero, pero creo que va a ser así, que él está a favor de la boleta única y que va a primar lo que realmente piensa a lo que pueda. Porque de hecho hay otros senadores que también opinan igual que él, así que espero que se pueda tratar en el Senado y la verdad que espero también el voto positivo del senador Cuéllar porque lo considero una persona que es totalmente fiel a lo que piensa. Bueno, también está el senador Snopek, ¿no? Que en su momento ha presentado una iniciativa también al respecto. Y habrá que ver también cuál es el senador Espíndola, de Corrientes. También. Gabriela, ¿cómo está la agenda de la Comisión de Comercio? ¿Ya han tenido reuniones? ¿Han podido avanzar con algún proyecto? Tenemos muy pocos temas en la agenda en la Comisión de Comercio. Lo hemos hablado varias veces de este problema, inclusive lo hemos trasladado a las reuniones, el bloque lo ha trasladado en algunas reuniones que ha tenido con el presidente de la Cámara, de esta situación de no dar giro a las comisiones donde no preside el oficialismo. Nuestra comisión tiene muy pocos temas para tratar. Igualmente, los temas que tenemos tienen que ver con la presencia en la comisión del secretario de Comercio. Estamos en conversación con la vicepresidenta de la comisión para intentar que venga y dé algunas explicaciones, sobre todo porque hay proyectos de resolución que tienen que ver con respuestas que debe dar el Estado Nacional y que específicamente las debe dar el secretario de Comercio Interior de nuestro país. Así que seguramente estamos esperando a ver qué contestación nos dan y lo citaremos a él, si no es para la próxima semana, será después del receso, si es que vamos a tener receso. Diputada, usted bien se definía como una defensora de los derechos de las mujeres. Quiero preguntarle por un hecho internacional que se está dando en el día de hoy, conocer su opinión, porque ya hay varias colegas suyas que lo han hecho también a través de redes sociales, y tiene que ver con este fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra el derecho al aborto, después de 50 años, ¿no? Me parece un retroceso al que no podemos permitirlo, y lo grave de todo esto es que estas decisiones vuelven a tener otra vez una discusión dentro de nuestro país sobre algo que ya estaba saldado y que se
se saldó con la sanción de la ley. La verdad que lamento mucho que pase esto y ojalá no volvamos nosotros sobre nuestros pasos. No, justamente, bueno, en el caso de Estados Unidos es porque no hay una ley. Justamente ahora salió el presidente Biden a reclamar justamente la sanción de una ley. Acá por lo menos ya ley hay. Habrá que ver en todo caso si algunos se sienten tentados para forzar a través de la justicia revertir esa ley. No, algo bastante improbable me parece. Hay siempre con esto. De hecho, ya lo han intentado varias veces. Ahí se puso de verde. Recurrir ante la justicia. Perfecto. Bueno, y lo que marcaba José, Gabriela, es que se vistió para la ocasión, para hablar sobre este tema puntualmente. No, dio la casualidad nada más. Gabriela, gracias. Dio la casualidad. No, hay un Sí. tema que está preocupando mucho en Bueno, Entre Ríos y a ver. hablando de esto, ¿no? Sí. Hablando de esto y que no sé si ha tomado la relevancia necesaria. Hay un pueblo muy pequeño en mi provincia que se llama Gilbert. El intendente fue separado de su cargo, pidió porque está Por acoso. tiene denuncias por abuso y por violación. Y la verdad que lo que llama mucho la atención es que cómo en estos lugares tan pequeños de nuestra provincia las mujeres no salgan todas en defensa de las mujeres respecto de lo que está pasando. Porque realmente es muy triste cuando uno escucha que ha podido conversar con ellas. Es un pueblo muy chico, una comunidad pequeña, donde todos conviven, y tener que estar callando durante tanto tiempo como pasó estas situaciones de abuso, en algunos casos de abuso y en otras de violación, y que se lo esté desde el poder político, se lo esté protegiendo tanto al intendente de este pueblo, la verdad que da mucha rabia. Gabriela, gracias por traer también este tema para amplificar también esto que está ocurriendo en un pueblo puntual de la provincia de Entre Ríos. Gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. La diputada Gabriela Lena, diputada de la Unión Cívica Radical por la provincia de Entre Ríos, los temas de la agenda del Congreso de la Nación, los temas de la agenda de la Cámara de Diputados. El diputado Carlos Ponce, del Frente de Todos, hablando de los temas del Congreso, decía lo siguiente. Estamos, por supuesto, con el proyecto o el dictamen del oficialismo, que ya hay dos dictámenes. El del oficialismo está muy cerca, digamos, a lo que dice la ley actual. O sea, bueno, ustedes lo conocen en profundidad al tema porque se ha debatido mucho. Y la oposición, bueno, va a recortar de 3 a 2 años las renovaciones de los alquileres y quiere la discusión entre 3 meses y 12 meses para la actualización, digamos, de lo que son los alquileres. Pero bueno, nosotros creemos que si bien nos ponemos en la piel también de aquellos propietarios, entendemos que el hilo más delgado está en los inquilinos. Sin duda. Ahí es donde se sufre mucho más. Sin duda. Y bueno, y vuelvo a sostener lo que dije siempre. Este es un problema, digamos, de la inflación. Si nosotros tuviésemos un nivel bajo de inflación, entenderíamos que la ley funciona medianamente bien. Sin duda. Y bueno, ese es el problema, uno de los grandes problemas que hay con respecto al tema de la inflación. Bueno, ahí estaba el diputado Carlos Ponce, diputado de Frente de Todos, el tema de la ley de alquileres que Juntos por el Cambio, que la oposición quiere tratar en el recinto en los próximos días, la oposición o el oficialismo que quiere tratar otros temas. Hay discusiones por estas horas también respecto a lo que va a ser la agenda del Congreso de la Nación para la próxima semana o para las próximas semanas aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a saludar al diputado Gerardo Milman, diputado del PRO, diputado de Juntos por el Cambio. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, una agenda que hay de todo.
está el alquileres, está el acuerdo con el fondo, cómo pagarle al fondo que plantea el oficialismo, el tema de los subsidios al transporte en el interior. ¿Qué reflexión le merece? Bueno, sobre la ley de alquileres, yo creo que lo mejor para el Congreso argentino es no tener ley, porque la verdad es que lo que va a pasar es que el dictamen del oficialismo, el dictamen de la oposición que hemos firmado, con este nivel de inflación, no tiene solución por ley. Digamos, es un problema de variables macroeconómicas que ojalá se resolviera por decreto, por ley, por resolución. Lamentablemente no pasa por ahí. Entonces, aunque hagamos la mejor ley, que se puede opinar si es la del oficialismo, si es la propuesta nuestra, me temo que no va a cambiar las condiciones del mercado. Entonces va a ser malo todo para los inquilinos y para los propietarios. Respecto de lo que planteabas a los subsidios para el interior, y hay una desproporción sin duda respecto a la cantidad de subsidios que se pagan en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires con respecto a la inversión que hace el Estado federal con las provincias. Eso hace que el precio del colectivo esté muy por arriba en el interior que en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, y produzca una equidad importante. Así que me parece que hay que ir a una inversión mucho más pareja, que tiene que ver también con la cantidad de gente, no solo donde viven, sino porque tiene que ver, uno invierte tanto dinero en un lado porque vive más gente que en lo que vive en otro lado. Entonces no es solo geográfico, sino también de densidad poblacional. Y me planteabas un tercer eje. No, bueno, algo que está planteando el oficialismo, ¿no? El tema de pagarle al fondo. Primero, la verdad es que no le estamos pagando nada al fondo, así que ¿qué van a hacer con la plata? Seguro pagarle al fondo no, digamos, eso por un lado. Y después yo planteé en su momento, cuando el oficialismo empezó a conversar de que iba a presentar este proyecto de renta inesperada, planteé un proyecto de ley que se llama recaudación inesperada. Porque este proyecto va hacia aquellos que han facturado más de 1.000 millones y sosteniendo que han facturado por la guerra o por distintas situaciones ajenas a la macroeconomía argentina. Y si hay alguien que ha cobrado más de lo que pensaba, es el gobierno argentino. Porque el ministro Guzmán vino a este Congreso a decirnos que la inflación iba a ser del 33%. Por lo tanto, todas las cuentas del gasto estaban relacionadas a un incremento de la recaudación con esa inflación. Hoy la inflación proyectada está arriba del 70%. Por lo tanto, si uno analiza mes a mes, lo que encuentra es que hay una recaudación que el gobierno no esperaba tener, no fruto de la guerra, no fruto de otra cosa, sino fruto de la inflación. Y entonces lo que debería hacer el gobierno, si quiere ayudar a la gente, es devolverle a la gente, a los contribuyentes, que pagaron más de lo que el gobierno creía. No hay nadie que se haya enriquecido más que el Estado argentino. Diputado, usted en la última sesión, planteó por supuesto la preocupación que tenía que ver con la presencia del avión venezolano-iraní aquí en Argentina, y quería preguntarle, más allá de la denuncia que realizó en su momento, también hoy solicitó ante la UIF, hizo un pedido, pero preguntarle si desde el Congreso, más precisamente desde la Bicameral de Inteligencia, se puede realizar alguna acción, o si tuvo diálogo con las autoridades de esa comisión para ver cómo tratar el tema. Bueno, nosotros allí. hicimos con respecto a este tema, unos 5 o 6 pedidos al presidente de la comisión, al diputado Moró, respecto de que convoque a la comisión, que se convoque a la ex interventora de la AFI, la doctora Camaño, que se convoque al actual interventor, el Agustín Rossi, que se convoque a los delegados de la AFI en Asunción del Paraguay y Ciudad del Este. Y lo que ha hecho el diputado Moró es pedir de todo esto, le ha enviado una nota a la AFI, que creo que ha respondido, no hemos tenido acceso a esa información, y le ha pedido parte de la causa del juez federal número 1 de Loma de Zamora, doctor Federico Villena. Entiendo que hay respuestas de ambas jurisdicciones, tanto del juez como de la AFI, y por lo tanto en el día de hace unos instantes el presidente de la comisión, el doctor
el diputado Moró, ha convocado para el día jueves que viene a la bicameral de inteligencia a tratar, entre otras cosas, una integración de una subcomisión y parte de las respuestas que ha obtenido. Nosotros también planteamos crear una subcomisión respecto de esta operación de inteligencia venezolana e iraní y cuáles son las responsabilidades del gobierno argentino. No están en el orden del día la creación de una subcomisión respecto a esto. En general las subcomisiones se arman respecto a los temas que le importan al oficialismo y no a la oposición, aunque este es un tema muy grave, no solo para la oposición, porque si hay un acto terrorista en Argentina no nos van a preguntar de qué partido somos. ¿Te imaginas que detrás de todo esto, qué trasfondo le ve a toda esta operación? ¿A qué imagina que puede haber sido el objetivo de este viaje? Bueno, yo no imagino, tengo convicciones. Dígame. Estamos ante la presencia de un avión que con una supuesta tripulación en una operación de inteligencia venezolana e iraní sobre varios países de la región de Latinoamérica. El avión estuvo antes de estos días, digamos, en varios otros países, pero no nos alcanzaría el programa. Estuvo en Panamá, en varios lugares, pero para tomar este tramo de la actuación del avión. Antes de venir a la Argentina estuvo en Ciudad del Este, el 13 de mayo, del 13 al 16. En Ciudad del Este, el argumento, la carcasa con la que fue que fue a llevar tabaco, cigarrillos de Ciudad del Este a Aruba, de una empresa paraguaya con destino a Aruba. Ahora bien, en Ciudad del Este es muy conocido que opera, lamentablemente, una organización vinculada a Hezbollah que trabaja en el financiamiento de Hezbollah. Ustedes saben que el terrorismo internacional proveniente de Irán está con muchas dificultades económicas por todas las objeciones que tienen los Estados Unidos sobre la cuestión comercial y los embargos y distintas acciones que lleva adelante los Estados Unidos. Entonces buscan financiamiento fuera de Irán. Y Ciudad del Este es una ciudad muy comercial, con muchas industrias, en un enclave estratégico que es la triple frontera, relación con Brasil, relación con Argentina. Entonces ahí hay, de hecho cuando nosotros fuimos gobierno, desarmamos un clan que es el clan Barakat. Y metimos presos y también fueron presos en Brasil distintos integrantes de este clan, familias de origen de Medio Oriente, que eran parte del financiamiento de Hezbollah, que es la organización sindicada por la justicia argentina de cometer los atentados contra la Embajada de Israel y la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires, que se cumplen 30 años el mes que viene. Entonces, a Ciudad del Este, el objetivo central, desde mi convicción, es que fueron a buscar dinero, a buscar financiamiento. Luego el avión volvió a Caracas y de Caracas se fue a Querétaro. En Querétaro, es cierto, existen fábricas de autopartes, que es la fachada con la cual venía Argentina, venían a traer autopartes a la empresa Volkswagen, fabrica la camioneta Taos, cuyos sillones, que son 5, 2 adelante y un sillón común atrás, llevan 3 partes, una mexicana, una brasilera y una argentina. La mexicana viene de Querétaro. Volkswagen contrata a una empresa que fabrica autopartes que se llama SAS. Esas empresas SAS contrata un despachante de aduanas. Ese despachante de aduanas contrata a un broker norteamericano con sede en Miami, con domicilio legal en Houston. Ese broker americano contrató una empresa mexicana, que es la que contrató a las aeronaves. ¿Por qué es tan complicado y tercerizado esto? Porque funciona como las mamushkas. Entonces, para encontrar la verdad, hay que ir sacando muñeca por muñeca hasta encontrar la realidad. Y en Querétaro, donde, como dije antes, se fabrican con certeza esas autopartes, está el segundo clúster de América Latina vinculado a la industria de la aeronavegación. El primero está en San Pablo. Hay unas 70 empresas que producen partes y tecnología de la aeronavegación. Caracas y Teherán tienen un acuerdo de
producción de drones artillados con misiles, que se producen en un estado en el centro de Venezuela. Ese estado del centro de Venezuela era gobernado por una gobernadora que luego fue ministra de Turismo del régimen de Maduro, que cuando era ministra de Turismo hizo el acuerdo entre la compañía iraní y la compañía venezolana para el traspaso de los aviones, y que hoy es la embajadora argentina de Venezuela en Argentina. La misma gobernadora, la misma ministra de Turismo, embajadora de nuestro país. Entonces, mi convicción es que se llevaron partes que necesitan para la fabricación de drones artillados en Querétaro. El avión a Querétaro fue con 2 tripulantes, no hacían falta 19 tripulantes, no estaban haciendo ninguna instrucción, con 2 les alcanzaba, 2 iraníes. Fueron a Querétaro, levantaron la carga, tanto de la aeronavegación como las autopartes, el vuelo baja en Caracas, descarga las autopartes de aeronavegación vinculadas a los drones de los cuales les hablo, suben los otros 17 supuestos tripulantes y vienen en el hermoso vuelo de instrucción a la Argentina con pilotos que son categorizados con la categoría 2. ¿Qué significa esto en la jerga de aeronavegación? Que les falta instrucción. Que esto, por ejemplo, no están preparados para bajar con instrumentos cuando hay condiciones ambientales negativas. Por ejemplo, neblina. Claro. Que es lo que pasó en Buenos Aires y se tuvieron que desviar a Córdoba. Otro avión con pilotos preparados hubiese podido aterrizar en Ezeiza. Esos pilotos que necesitan instrucción son los que el jefe de la inteligencia argentina dice que son instructores de otros. Bueno, un tema sumamente delicado y ojalá que pueda avanzar este espacio que se va a generar en la Comisión Bicameral de Servicios de Inteligencia para tener más información sobre este tema. Y además agradecerle todo este tema que usted está trayendo y toda esta información nueva también respecto a la situación del avión, pero también aprovecharlo, Meli, con otros temas. Sí, diputado, consultarle, porque usted nos hablaba al principio cuando lo consultaban por los temas que se trataron esta semana, mencionábamos lo de alquileres y usted decía que bueno, lo mejor sería que no hubiera ley. ¿Eso condiciona el respaldo que va a haber desde todo el interbloque Juntos por el Cambio al proyecto que lograron en comisión? No, es un proyecto, a ver, Juntos por el Cambio es una coalición de gobierno. Lo fue en una coalición de gobierno y es una coalición de oposición y intenta hacer una coalición de gobierno en el 2023. Y por lo tanto no todos pensamos lo mismo, tenemos matices y buscamos consensos. Y el consenso ha sido este dictamen. Por lo tanto no hay ningún acondicionamiento. Yo soy firmante de este dictamen, aunque tengo reparos respecto del dictamen, pero es el consenso al cual se ha alcanzado. Y si por supuesto tengo que votar, voy a votar. Ahora, la verdad es que en mi convicción, vuelvo a pausar la palabra, digo, ojalá el mercado lo arregláramos por ley, digo, cualquiera, digo, ojalá hubiera montones de inquilinos que pudieran pagar razonablemente sus alquileres y un montón de propietarios que pudieran poner en el mercado sus propiedades y obtener una ganancia fruto del esfuerzo que hicieron en su vida para ahorrar y tener ese otro departamento, esa otra casa. Ojalá pasara. Ahora, tenemos la demostración de que una ley no lo arregla y con semejante nivel de inflación, otra ley no lo va a arreglar. Diputado, en la semana estuvo el ministro de Justicia acá en el Congreso y también estuvo el viceministro. Y una de las cosas que insistió la oposición fue el tema del conflicto que hay con la cuestión carcelaria en la ciudad de Buenos Aires. Y el viceministro dijo, por ejemplo, entre otras cosas, dijo que acá el gobierno de Cambiemos no había construido ni un metro de cárcel durante su gestión. Paralelamente después dijo que había habido una inflación punitiva, o sea que había habido demasiados presos y poca cárcel. Las dos preguntas en todo caso. Porque si es verdad lo del tema de las cárceles, usted fue miembro de la gestión anterior, y bueno, ¿qué opina respecto de esa inflación punitiva? Bueno, la Argentina tiene un problema con su servicio penitenciario importante. Digamos, nuestro servicio federal fue creado
cuando existían los territorios federales, cuando muchos no eran provincias. Usted, por ejemplo, va al Neuquén y la causa federal en Neuquén está en un edificio ubicado en la zona más cara de la ciudad de Neuquén, en el medio de los centros comerciales, en el medio... No son lugares razonables para las cárceles. Lo mismo ocurre en Resistencia, lo mismo... Si usted se fija, los servicios penitenciarios, salvo los más nuevos, como fueron el de Ezeiza o el de Marcos Paz, están ubicados en lugares donde no eran provincias, eran territorios federales, y por eso el Estado federal lo podía hacer, porque las provincias se negaban a construir. Hay pocas ciudades, hay algunas que le ha ido muy bien, pero en general hay una animadversión a construir una cárcel, porque la sociedad que vive en ese lugar dice, bueno, va a venir gente indeseable, va a haber presos que se pueden escapar, bueno, una serie de condiciones que no son bienvenidas por las poblaciones establecidas. Entonces, en ese entonces, el Estado federal decidió poner las cárceles en lugares que hoy son malos lugares. En realidad hoy hay que sacar esas cárceles, vender esos terrenos, y con esa plata, como son terrenos y ubicaciones muy importantes en plenas ciudades, con esa plata construir nuevas cárceles, porque siempre hay una discusión, digamos. Es cierto que ha habido más detenciones. Ahora, si hay más delito, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos seguir? Hay que detenerlo. Nadie quiere a alguien que mata, que ande por la calle, nadie quiere un violador que ande por la calle, y pienso yo, digamos, es mi opinión. Yo no los quiero, por lo menos. Entonces, si hay un violador, se tiene que detener. Si hay un homicida, se tiene que detener. Si hay alguien que ha tenido un delito que el Código Penal establece que necesita pena de reclusión, hay que detenerlo. Y lo que estamos viendo es que como ese traspaso de las cárceles federales a un programa nuevo, no solo de nuestro gobierno, sino que estamos hablando de territorios federales, digamos, no existen más los territorios federales, son todas provincias. Hay tierras federales, pero no hay más. Qué sé yo, la última fue lo que hoy conocemos como la provincia de Tierra del Fuego. Fue el último en constituirse como provincia durante el gobierno de Alfonsín, pero qué sé yo, el Chaco se llamaba Territorio Federal Presidente Perón, digamos. Entonces, me parece que estamos hablando de historia argentina, como se viene hablando, digamos. Lo que hay que pensar es para adelante, hay que vender esos terrenos, eso va a dar buen dinero, hay que esperar que tengamos condiciones razonables de mercado otra vez, y vender esos terrenos y construir cárceles en lugares más alejados de las poblaciones, con nuevas condiciones de seguridad, con nuevas condiciones para los presos, para que los presos tengan los derechos humanos que merecen por ser humanos, justamente, y también con determinadas normas que cuando se hicieron esas cárceles federales no incluían delitos tan complejos como los que tenemos hoy, digamos, como por ejemplo el desarrollo del narcotráfico. Nosotros necesitamos cárceles específicas para los narcotraficantes, que no se puede mezclar, digamos. Hoy, por ejemplo, alguien hace, qué sé yo, comete un pequeño delito y va a parar a la misma cárcel donde está el jefe de los monos, Cantero, digamos. No es razonable, porque Cantero está jugado, tiene más de 100 años y tiene plata, porque su trabajo en Rosario sigue funcionando, lamentablemente, y opera desde la cárcel. Entonces va comprando voluntades y eso hace que se contamine un delito. Entonces hay mucho para trabajar en el Servicio Penitenciario Federal. Lo que no podemos tener es gente en las comisarías. ¿Por qué? Porque pasa esto que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, que nos sometemos a que la aglomeración, que haya más gente que la que puede estar en una comisaría, que además no tiene una instalación para que alguien pase muchos días, es 24 o 48 horas, deberían salir de las comisarías, se puedan constituir cárceles dignas para los presos y seguras para el resto de los ciudadanos. ¿Qué pasa ahí en la Ciudad de Buenos Aires respecto a este tema y en esa discusión entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires? Digo, ¿está politizado también este tema? Bueno, en la Argentina todo se politiza, digamos, pero yo trato de, objetivamente, lo que hay que hacer le di una propuesta, digamos, ¿no? Yo no sé si es el mejor momento, vuelvo a decir, porque con los precios relativos totalmente distorsionados, hay que ver quién puede comprar, quién puede vender, digamos, pero cuando tengamos una macro razonable, digamos, de acuerdo a la historia de la Argentina, tampoco pretendo convertirme en Finlandia de la noche para la mañana, pero que tengamos una macro razonable, me parece que hay solución. Hay inclusive
habría que revisar bien nuestra Constitución, pero hay propuestas de inversores privados de construcción de cámaras. Es un modelo que tiene Brasil, donde hay inversores y el Estado le paga por cada preso que va integrando como si fuera un peaje. Por ejemplo, una empresa privada construye una autopista, no todos los casos fueron acá, porque acá las hizo el Estado y después vino el peaje, una cosa que nunca debió pasar, pero en los países razonables, las empresas privadas construyen la autopista y cobran el peaje para recuperar la inversión y para obtener una ganancia. Solo en países como el nuestro vienen a poner el peaje después de que se hizo la autopista. Pero entonces, si la Constitución, y hay una discusión constitucional respecto a si las cárceles son del Estado o si pueden ser privadas, eso tiene una cosa que profundizar desde el punto de vista constitucional. Hasta puede haber cárceles privadas como es el modelo brasilero, pero hay muchas soluciones, pero hay que llevarlas adelante. Milei lo propone eso de hacer cárceles privadas. Bueno, Milei propone todo sea privado, ¿no? Yo el otro día, Milei no estaba, creo que estaba en Colombia, y la diputada Villarruel, que es la que integra su bloque, que creo que no sortea el sueldo, ¿no? Y la diputada Villarruel votó en contra de la creación de parques nacionales. Sí. Entonces uno, no se lo pregunté, pero digo, ¿por qué votan contra los parques nacionales? Porque la lógica de ellos es que si hace falta un parque nacional, van a venir 50 privados con sus terrenos, se van a unir, van a poner seguridad, van a cobrar la entrada y va a haber un parque para que la gente disfrute. Gerardo, gracias por haber estado aquí en Diputados Televisión. Nos vamos. Meli. Nos vamos, Fer, en este día, aprovecho 24 de junio, feliz día a mi madre, Mónica. Gracias, también le mandamos un beso, le mandamos un beso a Mónica. Beso. José, gracias. Un saludo también a Mónica. Muy bien, bueno, gracias por estar ahí. Esto fue el análisis por aquí por DTV, nos reencontramos, gracias. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador